24 horas en las trincheras, un día en la vida de un soldado de la Primera Guerra Mundial. Cuando evocamos la Primera Guerra Mundial, las trincheras emergen como el símbolo más representativo de este conflicto. Estas largas zanjas que atravesaban Europa como cicatrices en la tierra, no solo definieron la estrategia militar del frente occidental, sino que encapsularon el sufrimiento, la monotonía y la brutalidad que marcaron a una generación entera. Para los soldados que vivieron y murieron en estos oscuros corredores de barro, la vida en las trincheras era una rutina de peligro constante, trabajo agotador y breves momentos de humanidad que los mantenían aferrados a la cordura. Entender cómo era un día típico en las trincheras nos lleva al corazón de esta guerra, al enfrentamiento diario con el barro, las ratas, las bombas y el temor constante a la muerte. Las trincheras no eran simples excavaciones improvisadas, representaban un sistema complejo diseñado para proteger a los soldados del devastador poder de la artillería moderna. Estas redes serpenteantes se extendían a lo largo de más de 640 kilómetros desde la costa belga hasta la frontera suiza. Eran construcciones altamente estructuradas divididas en varias líneas. La línea del frente, donde los soldados se enfrentaban directamente al enemigo, era el lugar más peligroso. Detrás de esta se encontraba la línea de apoyo, una posición secundaria para retroceder en caso de necesidad. Más atrás estaba la línea de reserva, donde las tropas podían descansar y recibir suministros. Estas líneas estaban conectadas por trincheras de comunicación, túneles relativamente seguros que permitían a los soldados moverse de un punto a otro sin exponerse al fuego enemigo. Mientras que las trincheras aliadas, particularmente las británicas y francesas, solían construirse como estructuras temporales y en ocasiones precarias, las trincheras alemanas, más permanentes, a menudo incluían fortificaciones robustas, refugios subterráneos y sistemas diseñados para resistir bombardeos prolongados. Estas diferencias en infraestructura reflejaban no solo las estrategias militares, sino también las realidades logísticas y las expectativas de duración de la guerra. Un día en las trincheras comenzaba antes del amanecer con el temido llamado Al-Istantu. Esta orden obligaba a todos los soldados a ocupar el parapeto con sus bayonetas caladas, listos para repeler un ataque sorpresa enemigo. La razón de esta práctica era simple. Los ataques al amanecer eran una táctica común, aprovechando la limitada visibilidad y el cambio de guardia. Durante este momento la tensión era palpable. La primera luz del día revelaba el terreno destrozado frente a ellos, un paisaje lunar de barro, cráteres y cuerpos abandonados, recordatorio constante del costo de cada avance. A medida que el peligro inmediato disminuía con la salida del sol, los soldados recibían una breve recompensa, la ración diaria de ron, un pequeño alivio que les daba un momento de consuelo en medio de la rutina implacable. El desayuno seguía inmediatamente después, con alimentos básicos como pan, tocino, queso y la omnipresente carne enlatada conocida como corned beef. Aunque la dieta carecía de variedad, el suministro de alimentos solía ser suficiente para mantener las fuerzas necesarias. En ocasiones llegaban pequeños lujos enviados desde casa, como galletas o chocolate, que se compartían entre compañeros, fortaleciendo la camaradería en un entorno que ponía a prueba el espíritu humano. Tras el desayuno, la rutina de la mañana se dedicaba a tareas esenciales. La higiene personal era fundamental, incluso en las condiciones insalubres de las trincheras. Afeitarse no era solo una cuestión de apariencia, sino un requisito de supervivencia. Una barba podía impedir que las máscaras de gas sellaran correctamente, dejando a los soldados vulnerables ante un ataque químico, una amenaza constante durante la guerra. La escasez de recursos obligaba a los soldados a ser ingeniosos, utilizando los restos de su té para afeitarse o limpiarse. Mientras unos se ocupaban de su higiene, otros realizaban el mantenimiento de sus armas. Limpiar un rifle era un proceso minucioso, pero esencial. Un arma que fallara en combate podía significar la muerte. La disciplina en las trincheras era rigurosa. Los oficiales inspeccionaban constantemente tanto las armas como el estado físico y mental de los soldados. Cualquier negligencia, ya fuera un arma sucia o una barba sin afeitar, podía resultar en castigos severos que incluían tareas adicionales o la pérdida de privilegios. Estas inspecciones no solo garantizaban la preparación militar, sino que también mantenían el orden en un ambiente donde el caos siempre acechaba.
La tarde ofrecía un breve respiro de la presión constante. El almuerzo, generalmente un guiso caliente preparado en las líneas de reserva, era un momento para recuperar energías. Durante este tiempo se distribuía el correo, un evento crucial para la moral. Las cartas de casa eran un vínculo vital con el mundo exterior, un recordatorio de lo que estaban defendiendo y de quienes los esperaban. Las horas libres se utilizaban para escribir respuestas, intercambiar historias con los compañeros o intentar dormir. Aunque las trincheras estaban lejos de ser cómodas, estos momentos de tranquilidad ofrecían una pausa necesaria en medio del agotamiento. Con el atardecer, la tensión volvía a apoderarse del ambiente. La orden de Stand To se repetía y los soldados retomaban sus posiciones en el parapeto, atentos a cualquier movimiento en la penumbra. La luz cambiante creaba sombras y figuras engañosas, aumentando la ansiedad. Se prohibía fumar, hablar o cualquier actividad que pudiera delatar la posición de las trincheras al enemigo. Este periodo de alerta máxima terminaba con la llegada de la oscuridad, pero la jornada no estaba ni cerca de concluir. La noche era el momento más activo en las trincheras. Bajo la protección de la oscuridad se llevaban a cabo tareas esenciales pero peligrosas, como reparar parapetos, reforzar las defensas con alambre de púas o realizar patrullas en la tierra de nadie, el terreno desolado entre las líneas enemigas. Estas misiones eran agotadoras y a menudo letales, especialmente si el enemigo respondía con fuego de artillería o francotiradores. Las incursiones nocturnas, pequeños ataques sorpresa realizados por soldados enemigos, añadían otro nivel de peligro, obligando a los hombres a estar siempre en guardia. El ciclo de vida en las trincheras era incesante, una mezcla de monotonía y miedo constante. Los soldados normalmente pasaban 4 días en la línea del frente, seguidos de periodos en las líneas de apoyo y reserva. Este sistema de rotación era esencial para evitar el colapso físico y mental, ya que el estrés de la guerra dejaba profundas cicatrices en todos los que lo experimentaban. Aunque los combates abiertos no eran constantes, la amenaza de muerte nunca desaparecía. Como describió un veterano, la guerra fue 90% aburrimiento, 9% congelado de frío y 1% terror absoluto. Las trincheras de la Primera Guerra Mundial permanecen como un recordatorio imborrable de la capacidad humana para soportar lo inimaginable. Fueron lugares de sufrimiento extremo, pero también de camaradería, valentía y resistencia. Hoy en día, los restos de estas trincheras en Francia y Bélgica nos invitan a reflexionar sobre el costo de la guerra y las lecciones de un conflicto que marcó el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad.